A ver, ustedes saben que en nuestra mirada sobre este gobierno, pero sobre todos los gobiernos, pero en este en particular, hay como dos capítulos que son muy importantes y que incluyen muchos capitulitos, por decirlo de alguna manera. Los dos capítulos grandes, uno tiene que ver con la manera en que el gobierno ejerce el poder y la manera como pretende ejercerlo y las alarmas que hay respecto de eso. Por ejemplo, todo lo que pasó con Darín es parte de cómo un gobierno ejerce el poder. Y después la gestión del gobierno como tal, que tiene que ver con salud, educación y sobre todo, en la Argentina siempre está como muy destacado, la parte económica. Dentro de eso hay capitulitos, por ejemplo, el Garraham es parte de la gestión del gobierno que tiene que ver con salud y con economía, digamos, más con economía que con salud porque es el enfoque del gobierno y así podría decirte el tema científico, lo que hace con la CIDE, etcétera, aunque a veces se superpone. Lo que hace con la CIDE puede tener que ver también con la forma en que ejerce el poder. Respecto de lo primero, vamos a abarcar como habitualmente en este piripipí las dos áreas. Me causa gracia lo que quedó. El otro día estuve con un periodista que no veía hace rato y me dice, qué bueno eso del piripipí que inventaste. Y que gente que en la calle dice el piripipí. En este momento, el graph de nuestro WhatsApp, de nuestro YouTube, dice el piripipí del bueno. Y se sobreentiende que todo el mundo sabe lo que es. Sí, ¿entendés? obvio. O sea, queda claro que viajete a alguien que nunca vio el programa, le pone YouTube y ve el piripipí del resto tenemos. Pero ya sabe. Se imagina. No, imagínate el clipping que le hacen a los embajadores. No, claro. Tráeme los escenarios políticos de distintos periodistas. Mirá, está This is the PPP of Tenenbaum, le dicen en el embajador de Gran Bretaña. ¿Cómo se dirá PPP en francés? No. PPP. Seguro, claro. PPP. Y así. Bueno, vamos al piripipí como corresponde. No, decía que respecto de esto, hoy hay una nota muy relevante, pero muy relevante en la tapa del Portal de la Nación y del Diario de la Nación de Joaquín Morales Solá, que es una nota muy valiente y muy precisa y que refiere y que refleja cómo el problema de cómo el gobierno va avanzando sobre la libertad de los ciudadanos y sobre la libre expresión, etcétera, va preocupando a personas distintas, de distintos, a ver, que podríamos discutir sobre política internacional, no estar de acuerdo respecto de, no sé, el plan económico, discutir matices respecto a la mirada sobre el kirchnerismo, discutir sobre prensa y poder. Hay muchas cosas en las que mucha gente que estamos de acuerdo en esto que te voy a decir ahora, podríamos discutir, pero en esto empieza a haber una mirada transversal de personas que pueden coincidir en muchas cosas o pueden disentir en otras, pero que en esto están de acuerdo. Y a mí me parece muy importante que esto sea así y sea valorado de esa manera, porque, a ver, no es la misma gente a la que llega Ale Berco a la que llego yo o a la que llega Morales Solá. Le hablamos a distintos públicos, o Jairo, o Reinaldo, o Hugo Alconadamón, o Eduardo Van der Koy, o Alejandro Borenstein, un montón de gente que, a ver, gran parte de este grupo que estoy mencionando fue muy combativo en la denuncia de las mismas cosas cuando estuvo Cristina como presidenta. Otras personas lo veían de otra manera, pero me parece que la nota de Morales Solá de hoy en esta discusión que está dando la sociedad argentina sobre cuán democrática va a ser, respecto también de la ambición de Milei de cerrar espacios, que yo creo que es muy... A ver, que se escuche a Natalio Botana, que se escuche a Martín Lustó, que se escuche a Pablo Abeluto, que se escuche a Emilio Monzó. Cantidad de gente que te dice, guarda, hay una pregunta acá de hasta dónde va Milei, hasta dónde va esta gente. Por eso quiero tomarme el atrevimiento, y les pido que lo escuchen, de leerles fragmentos de la nota de Morales Solá, que para mí en términos de noticias, es de lo más relevante que hay en la mañana de hoy. Dice así, me faltan nombres, estaba hablando de Marcelo Longobardi, muchísima gente que está diciendo, che, guarda con esto, hasta dónde van, es hora de advertir, es hora de poner límites, es hora de señalar que tiene que haber un movimiento de conciencia social muy fuerte para frenar este tipo de atropellos que son graves y que son crecientes. Morales Solá dice, Milei prefiere crear conflictos donde no existen, perseguir a los críticos opositores o periodistas y guardar sobre todo la integridad de un relato donde él se asemeja más a un improbable emperador de la antigua Roma que al presidente de la República que le toca gobernar. Las empanadas de Ricardo Darín han sido un síntoma de muchas cosas. Darín es alguien respetado y estimado como un artista notable y como una buena persona.
Esos atributos no solo se los reconocen en la Argentina, sino también en España, donde trabaja gran parte del año. El precio de la docena de empanadas es el que dio Darín, pero también puede ser mayor o puede ser un poco menor. En efecto, los precios son todavía inciertos en el país. Depende de dónde se las compre, pero no era razón para que el ministro de Economía, Luis Caputo, saliera a ningunearlo, y mucho menos para que le tiraran encima una insoportable jauría mediática, dice Joaquín Morales Solá. Los precios de los alimentos están caros y eso es lo que importa. Lo comprueba cualquiera que va a un supermercado o a otro lugar a comprar carne o verduras. Pero el escándalo que provocó una simple frase de Darín en el programa de Mirta Legrand demostró que predomina la intolerancia y que el gobierno persigue públicamente a los disidentes. El acoso de Darín es realmente deplorable para cualquiera que valore la civilización política. Tal vez no sea la CIDE la que persigue, como aseguró acá se me cortó, dice pero hay todo un aparato político y mediático que practica la cacofonía para desprestigiar cualquier voz disonante o, lo que es peor, cualquier voz que cuestiona parcialmente el relato del oficialismo sobre su versión de la realidad. De nuevo, un aparato político y mediático que practica la cacofonía para desprestigiar cualquier voz disonante. El periodista Hugo Alconada Mon sufrió un asedio peor, porque trataron de hackearle sus cuentas de WhatsApp y de X y lo vincularon falsamente con sitios de pornografía, una monumental mentira que podría tener consecuencias graves para él. Por ejemplo, si usaran esa falsa identidad para divulgar material referido a la pedofilia. Alconada Mon hizo precavido la debida denuncia penal por usurpación de identidad. La embestida contra el destacado periodista sucedió inmediatamente después de que él difundiera en La Nación el Plan de Inteligencia Nacional de la CIDE, que establece parámetros tan vagos y ambiguos para el trabajo de los servicios de inteligencia que estos podrían terminar convirtiendo una simple crítica en un delito contra el Estado. El documento de 170 páginas señala que deben ser objeto de seguimiento quienes erosionen la confianza en los funcionarios. ¿Los funcionarios de Milei son infalibles? Parece, dice Morales Solá. También serán motivos de control quienes manipulen la opinión pública. Los periodistas son sospechosos desde ya y señalan la necesidad de monitorear a actores que generen pérdida de confianza en la política económica. Tengan cuidado Carlos Melconian y Roberto Kachanowski, las bestias negras de Milei. Según el documento que leyó Alconada Mon, esos papeles tienen párrafos tan confusos como este. Deberán investigar a quienes cometen acciones cuyo impacto erosiona la estructura política e institucional del país. ¿Qué significa tanto palabrerío sin sentido? Nada o todo. Por eso, con esas instrucciones se puede llegar al extremo de culpar de un delito contra el Estado a quien formuló una crítica a la administración. Después sigue hablando de cuando, en un momento dice, por supuesto el gobierno se escuda en el pretexto de que Rusia influyó en las elecciones de Estados Unidos, Francia y Rumania y que el gobierno tiene la obligación de evitar esas injerencias extranjeras. Es cierto, pero entonces debió limitarse a hablar de las intervenciones extranjeras. Si ese es el problema, todo lo otro está de más. Pero Milei no desmintió el documento, solo aclaró que la CIDE no persigue opositores, adversarios o periodistas. La política de inteligencia deja huecos o agujeros negros por los que podría colarse la persecución de la CIDE. Ese es el importante descubrimiento de Alconada Mon y por eso la cacería política que el periodista todavía padece, además de los agravios, insultos y calumnias en las redes sociales que responden al mileísmo. El problema es más grave de lo que parece. Alconada Mon es un periodista reconocido aquí y en el exterior y sus odiseas tienen inmediata repercusión dentro y fuera del país. Pero ¿qué sucederá ante semejante prueba de acoso con periodistas del interior del país o menos conocidos o con dirigentes empresarios o sindicales? La historia enseña que cuando suceden estos casos, como el que surca Alconada Mon, triunfa la autocensura, que es peor que la censura. Luego, Morales Solá concluye, la novedad salteo 2 o 3 párrafos, por eso hay una conexión que por ahí no se entiende. Dice, la novedad no consistió en el seguidismo de sectores mediáticos insiste mucho en esto Morales Solá, el seguidismo de sectores mediáticos a las autoritarias estrategias del oficialismo, sino en la genuflexión de ministros importantes del gobierno de Milei. Patricia Bullrich, Luis Caputo, el canciller Gerardo Huerta y Federico Sturzenegger justificaron hasta que el presidente le haya negado el saludo a Victoria Villarroel y a Jorge Macri o que haya promovido un video trucho con inteligencia artificial que fue el intento más grave que se haya registrado en el mundo para interferir en las elecciones con inteligencia artificial. Tampoco nadie recuerda además que un presidente le haya negado el saludo en público a nadie, mucho menos a quien ejerce el cargo de vicepresidente de la Nación o de jefe de gobierno de la capital. Ni Caputo, el arquitecto de la paz económica, ni Bullrich, ni Huerta, ni Sturzenegger necesitan someterse a tanta sumisión para conservar el cargo que tienen. Ni siquiera necesitan el cargo.
Dice, al final, dice, la sociedad argentina carecerá cierta estabilidad económica por la tolerancia a las peores formas institucionales. No hay respuesta, se hace esa pregunta, pero todos saben que la política se reduce a una sucesión de glorias y derrotas. Las advertencias de Morales Solá, como las de Emilio Monzó, como las de Martín Lustó, como las de Natalio Botana, como las que hacemos todos los días en la radio, como las de Jorge Fernández Díaz, como las de Alejandro Borges y como las de muchísima gente que está planteando que esto está pasando y que es cada vez más transversal y cada vez más masiva, me parece que es una novedad positiva de estos últimos meses, donde quienes venimos planteando desde el comienzo del gobierno nos veníamos sintiendo solos y ahora hay muchísima gente. No estoy diciendo que algunos llegan tarde o temprano, digo, estoy marcando que hay cada vez más gente que está registrando el fenómeno y advirtiendo sobre eso. Esto, al mismo tiempo, contrasta con los silencios, porque vos pensás, ¿dónde están los empresarios en esta discusión? Pues ya no es que se lo está diciendo Corea del Centro, no se lo está diciendo el comunismo, no se lo está diciendo el kirchnerismo. Hay gran parte de los referentes del pensamiento liberal, incluso del pensamiento conservador en la Argentina, que están planteando, che, esto no sabemos hasta dónde va, hacia dónde va. Ellos mismos te dicen que lo que buscan es coronar un emperador, seguir a Orbán, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esto se plantea un dilema muy fuerte para muchísima gente que está haciendo negocios con esto. Entonces, cuando uno plantea, bueno, ¿dónde está? No sé, se me ocurre, hay uno que se llama Pier Paolo Barbieri, o Pier Paolo, ¿cómo se llama? El fundador de Wallah. Claro, ese, ¿dónde está cuando pasa eso? Galperín, que decía, bueno, Corea del Centro tiene doble vara, perfecto. Te están hablando gente con la que tenés un idioma en común. ¿Dónde estás para defender la libertad que decís que defendés? El otro, el de Globant, ¿cómo es que se llama? Migoya. Martín Migoya o Guiberen que le viene. Migoya, que son los que hacen acuerdos con la Fundación Faro, que está de acuerdo con las visiones más extremas de la aplicación de una estrategia de poder por parte de... ¿Dónde están? ¿Y dónde están los empresarios tradicionales, los banqueros, los tipos, por ejemplo, Gómez Minujín, que le preocupa mucho el ficha limpia? ¿Dónde está que no dice nada de esto? ¿Están de acuerdo con la conformación de un Estado autoritario? ¿No están de acuerdo? Me parece que este debate está atravesando a toda la política de toda la vida pública argentina y va a estar atravesando cada vez más porque hay cada vez más personas que lo están viendo y que viven con preocupación este tipo de historias. Yo agregaría porque necesito agregarlo en este contexto, que además los fotógrafos están yendo todos los miércoles, hoy es miércoles, a cubrir marchas con máscaras de gas. Agregaría que un fotógrafo fue dañado, herido con un disparo en la cabeza de gas lacrimógeno y que está todavía en terapia intensiva peleando por su vida y por volver a su vida normal, y fue lastimado por gente, por prefectos que no fueron investigados por el gobierno. Que otro fotógrafo fue la semana pasada detenido por sacar una foto de cómo detenía a un jubilado y le pusieron una rodilla en la cabeza en ese contexto todo el mundo vio la imagen y Patricia Bullrich no explicó si va a investigar, si no va a investigar, qué es lo que va a hacer, con lo cual hay un clima en las últimas semanas, después ni que hablar con el triunfo del gobierno de la capital, que está poniendo en tensión una vez más, como otras veces durante estos 40 años, la democracia, la libertad, la convivencia y el respeto por las libertades individuales y por las diferencias de opinión. Y el caso de Darín para mí es un caso muy clave en esto. Tiene razón Morales Solá en destacarlo, y en destacarlo en la manera en que lo destaca, porque muestra que en el medio hay un aparato mediático que responde inmediatamente al gobierno y que es realmente repugnante y que está construido en base a periodistas que tienen rating. Hay 6 o 7 periodistas, coincide con los periodistas a los que Milei les da reportajes, o sea, son parte del aparato de difusión oficial, y que han hecho esta barbarie esta semana. Ojalá puedan pensar y tengan la columna vertebral de la próxima orden que llega a la Casa Rosada, decir que no. Bueno, en cualquier caso, eso que estamos hablando de que es cómo el gobierno ejerce el poder, tiene un capítulo que es muy divertido, muy colorido y muy interesante, y quédense porque lo vamos a analizar en detalle en un ratito, que es el nuevo Paca Paca. Estuvimos mirando, en realidad, Luisa Romanazzi, iba a decir Romanovich porque casi la convierto a judaísmo, sí. Pero no, es Tana. Estuvo mirando todos los capítulos que van a poner al aire de las Twin, ¿cómo se llama? Twin no sé cuánto, no importa.
Tuttle Twins, o sea, unas mellizas que viajan en el tiempo y se encuentran con Marx, van al tiempo y el espacio, van a Cuba antes de la revolución, después de la revolución, van a la Alemania Oriental, etcétera, pero también hablan de estudiar en la universidad, qué significa, hablan de cómo son las familias con la ausencia de padre, sí, hay toda una cosmovisión que se transmitan, habla de si la Tierra es plana o redonda y cómo se debe discutir con tolerancia esa cuestión. O sea, se meten en muchas cosas. Van a ver cómo responder a una agresión en una campaña electoral. Es sumamente interesante lo que los chicos que quieran verlo van a recibir del Estado. Simplemente un adelanto. Las nenas se encuentran con Marx y Marx les quiere firmar un autógrafo, pero les quiere cobrar porque Marx, como todos, quiere plata. Y entonces de ahí se supone que en el capítulo llegan a la conclusión de que todos quieren plata y por lo tanto la única manera de entender una sociedad es incorporando el egoísmo como un motor de la sociedad. No sé si lo tenés ahí. A ver, escúchalo. Tío Karl Marx, no puedo creer que seas tú. Gracias. Sí, amo mis fans. Déjame darte mi autógrafo. Karl. Muchas gracias. No, de nada, sí. Ahora dame dinero. ¿Espera, qué? Soy un pensador. La gente me paga por pensar y firmar cosas. Dame dinero. Señor Marx, seguro tuvo un largo día arreglando el mundo. Solo vine a preguntarle cómo hacer que la gente deje de ser tan egoísta. ¿Cómo puedo saberlo? Todos quieren más y más y más. Mi esposa quiere más dinero. Mi coautor quiere otro capítulo del libro. Todos se preocupan por el número 2. Ellos mismos. Nadie piensa en el número 1. Carl, dame dinero. Dame, bebé, quiere. Espere, ¿usted no sabe cómo evitar que la gente sea egoísta? No tengo idea. Serán 10 francos. A ver, quédense, porque en un rato vamos a hacer un recorrido por muchos fragmentos como lo que vas a escuchar y contarte en el marco de qué capítulos, qué es lo que quiere decir. Créame que además de contar cómo es una buena forma de pensar cómo el gobierno piensa, es muy interesante el material, porque de alguna manera la ideología libertaria está concentrada en esos diálogos, y la ideología libertaria no solamente respecto al marxismo, respecto de muchas cosas. Así que en un rato lo vamos a ver. A ver, vamos a hablar un cachito de algunos temas económicos y financieros con Jairo, y como todo el mundo lo quiere a Jairo, esto está auspiciado, así que pongamos el auspicio de Jairo y después hablamos con él. Dale. Pásate a GNC, mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente. A ver, empiezo preguntándote algo yo y después vos completame algunas cositas del panorama. Está toda la discusión sobre reservas, si el gobierno compra reservas. Y el gobierno está diciendo, no necesito comprar reservas con plata genuina, me puedo endeudar de vuelta. Ayer Furiase, que es parte del equipo económico, creo que está en el Banco Central, ¿no? Es el representante del Ministerio de Economía en el Banco Central. Bueno, Federico Furiase, explicó como la gran noticia que el gobierno se endeuda de nuevo porque dijo, volvemos a los mercados. Los podemos financiar, no tenemos que comprar reservas. Nada, nos endeudamos para que entren dólares. Y lo explicó así, escucha. Y este bono es una señal a eso. El central va a terminar acumulando reservas porque se suscribe en dólares, Finanzas patea vencimientos a 5 años, hace una señal de que Argentina vuelve a los mercados internacionales. Pero no para tomar deuda, sino para financiarse. Exactamente, no para tomar deuda, sino para pagar los vencimientos de capital, como hace cualquier país normal. Y eso está buenísimo. Bueno, está diciendo, sacamos un bono, con eso el mercado nos financia y de ahí y con eso acumulamos reservas y le decimos al fondo fíjate cómo acumulo reservas. ¿Qué opinas? Sí, es un gesto, por sobre todas las cosas, porque vos ves el agujero que tiene Argentina, ya sea cuando ves la película larga de vencimientos hacia adelante o ves el déficit que se está acumulando en materia cambiaria, y es conseguir 1000 palos para poner, después de toda esa operación, en el Banco Central. Temo a decir una barbaridad, pero cuando escucho la explicación de por qué están emitiendo deudas y pidiendo plata prestada, más allá de que cambies un vencimiento más corto por un vencimiento del 2030 con un seguro de que les paguen todo en el 27 si se complica el escenario electoral, me parece más como un registro de un capricho que de una política de Estado. A ver. Porque termina viendo, ayer había, por ejemplo, una explicación de Salvador Vitelli, un financista en su cuenta de Twitter, un mecanismo por el cual vos terminás comprando reservas a través de la emisión de deuda. Y hay una decisión que cada vez tiene menos adeptos de no comprar reservas por la vía tradicional. El gobierno dice porque eso es emitir plata,
Pero hay gente diciéndole, estás tratando de, como dice el otro día un economista, hacer un gol de Rabona cuando la escena no te lo pide. Porque si vos mismo estás diciendo, la economía necesita más plata para funcionar, lo tradicional es sumar dólares en el Banco Central y emitís pesos, que al mismo tiempo vos me estás diciendo la economía necesita para funcionar. No hay mucho más secreto, más allá de que vos quieras forzar como sea, vía emito nada ni para comprar reservas, que la inflación baje más todavía por las elecciones. Entonces, como el gobierno no consigue, y él se lo dijo desde Cristina hasta Suchovicki y Arriazu, que haya más plata que necesita la economía, y el gobierno le pone la palabra remonetización, dice, por un lado, sacá vos los dólares del colchón y no te voy a mirar nunca la guita en tu declaración jurada, y yo no, las reservas las voy a conseguir suscribiendo un bono en dólares para que entonces esas reservas terminen en el Banco Central. Qué sé yo, es, repito, con mucha gente de muy distinto palo, algo que está generando como muchas preguntas porque el riesgo país sigue clavado en los 660 puntos y la cuenta que hace el gobierno es, no, esto es la vuelta a los mercados de crédito. ¿Qué quiere decir? Como si vos no pudiste pagar la tarjeta durante mucho tiempo, decir, mira, el banco me vuelve a dar crédito y estoy volviendo a poder porque me ven que ahora estoy más ordenado en mi casa. Bueno, el gobierno está diciendo, yo con eso, con el superávit fiscal, ya voy a convencer a todos de que yo ya soy un actor para que me presten plata. Fíjate que acabo de conseguir que me presten 1000 palos. Bueno, es el relato que por ahora está el gobierno tratando de hacer que se transforme en el relato dominante. Creo que cada vez tiene menos adeptos, incluso desde los que bancan el rumbo, y la palabra experimento empieza a ser como muy repetida en esos análisis. Y el otro día, yo quiero insistir con esto, Milei ya dijo que cuando el riesgo país esté en 550 puntos, sale a endeudarse o a refinanciar, porque no tiene dólares en el Banco Central. Y hay economistas del mismo palo, el otro día lo escuchaba Jorge Vasconcelos decir, ojo que 550 puntos es por arriba de lo que está la tasa en Estados Unidos. Y la tasa está en niveles altísimos en Estados Unidos porque el mundo cree que Trump tiene quilombos fiscales. Entonces te vas a endeudar a un nivel carísimo para lo que es el mundo. No es que la tasa internacional está al 2%, entonces con 550 te endeudas al 7%, que igual es alto. Te vas a terminar endeudando cerca del 10%. Entonces, todo eso, no es que lo digo yo, que no soy economista, lo ven los tipos que hacen las cuentas. Ahora, y aparece como un interrogante grande. Que en este caso el endeudamiento de estos 1000 palos que plantean es un endeudamiento carísimo también, porque te dicen 21% en pesos. Si el gobierno logra estabilizar el dólar por un año, el tipo que compró el bono se lleva 21% en pesos. O sea, 21% en dólares. Es decir, porque te da más pesos estable. Y el dólar está estable. Con lo cual, ¿y quién paga ese 20% más en dólares? Nada, finalmente salen de la reserva, o sea, de la riqueza de la Argentina. O sea, es una vez más deuda, más interés, más interés. Y si no logran contener el dólar, peor, porque no logran contener el dólar. O sea, es una situación de... Bueno, hay una situación que es transversal en todos los mecanismos financieros que usa el gobierno, que es patear apuros, problemas, ponerle desafíos, si lo querés decir más suave, para adelante. Cuando vos le preguntás por el famoso bono de la deuda que dejó Massa con los importadores, que era un quilombazo, el gobierno lo que te dice es, mirá, yo les doy un papel que dice, te voy a dar esos dólares que te dejó debiendo el gobierno anterior en 5 años, en 3 años. Entonces, me estoy sacando encima demanda de dólares para adentro. Está bien. Bueno, eso es lógico. Está bien, es lógico. Va a la cuenta de los dólares que te van a pedir. Claro. Cuando vos decís, bueno, tengo vencimientos que no puedo estar pagando todo el tiempo con reserva, los voy a refinanciar, los pongo en la cuenta para que dentro de 3, de 5 años, vos me los vengas a pedir. Vos importador, vos acreedor. Cuando aparecen los de los dividendos, que es la discusión que hay ahora, que el Banco Central no está consiguiendo ser exitoso en que le compren otro bono. Le están diciendo a los de los dividendos, che, vení en 5 años y yo te voy a dar los dólares en 3, 5 años. Cuando estos entran y te dan los dólares ahora y vos le das un papel en pesos, le estás diciendo, bueno, con un interés te voy a dar más dólares cuando te vaya. Por un lado yo te puedo decir, bueno, el quilombo que recibieron era grosso y hay muchas cosas que no las podías pagar en el momento porque te la ponían. Es cierto, pero al mismo tiempo hay gente que te dice, bueno, mientras vos seguís diciendo, adelante, vengan adelante que les voy a pagar los dólares. Por ejemplo, ayer yo preguntaba tratando de entender fino la intervención que está haciendo el gobierno en el mercado de futuros. No le cuesta reservas hoy, pero les cuesta la posibilidad de que en el futuro tenga que poner guita. Entonces también está diciendo, vení después, porque en el medio está el sueño de el relato oficial. Gano las elecciones, baja el riesgo país, me refinancio barato y me saco de encima otra vez todos esos que van a venir otra vez. Vos me estás mirando con cara de decir,
se parece mucho a sumarte problemas que ya hemos visto que se te pueden venir todos juntos. Y la montaña de Levax, por ejemplo. Sí. Que también estaba Caputo. Ayer me contaban que... Y que pará, todo esto lo haces mientras vos decís, igual Milei dijo el otro día, no hace falta reservas. Entonces, vos decís, pero a todos les está diciendo, vení después, vení después, vení después. Y ahora vos decís, no hace falta reservas porque voy a estar tan bien que lo voy a refinanciar. Les voy a decir, vení otra vez más después. Bueno, Arriazu, después te lo voy a hacer escuchar, ayer dijo, hacen falta tener 100.000 millones de dólares de reservas. O sea, no estoy de acuerdo en no comprar. A ver, en un ratito vamos a seguir hablando sobre el plan económico y las cosas que están pasando. Cerramos el auspicio de Jairo y seguimos con el piripipi. Dale. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pásate a GNC. Muy bien, ahí estamos a las 8:35 y en la agenda informativa aparece un capítulo político muy importante que de verdad es muy relevante. A mí, después de haberlo cubierto muchísimos años, porque yo era periodista de política y cubrí mucho tiempo peronismo, radicalismo, yo en un momento sabía todas las peleas internas, a qué jugaba uno, a qué jugaba otro, y en un momento me di cuenta que en ninguna fiesta de cumpleaños yo podía contar de qué trabajaba, porque a nadie le importaban las internas de esto. A ver, vos hablás de Ritondo. ¿Quién es Ritondo para la gente? ¿Qué sé yo? Algunos sabrá, para 100 tipos en la calle. ¿Cuánta gente sabe quién es Ritondo? 1 de cada 100, 2 de cada 100. Ponele 5 de cada 100. Pero no, digamos, por más que eso no quiere decir que no sea importante. Ser conocido no es un valor en sí mismo, pero no es para contar la interna en quién es Maximiliano Abad en un cumpleaños, ¿entendés? Sí, frente a un cirujano que te diga, vos que sos cirujano, abro corazones, lo opero, te tiro a la mierda. O soy músico, o soy psicólogo. Digo, vendo zapatos, es más fácil entendible. Claro, contame la interna del radicalismo en Saliquero. En una época yo la sabía, me la sabía toda, el conurbano me lo... La historia, ¿cómo era? Pechiquiroga, no sé, gente como... Claro. Bueno, cuestión es que... pero hay algo que es muy relevante que está pasando en muchos sentidos. Hay en este momento negociaciones febriles, así te digo, entre La Libertad Avanza y lo que era Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Digo Juntos por el Cambio porque no es solo el PRO. Ritondo, que es la cabeza de esa negociación por parte del PRO, y un hombre muy cercano a Macri, es el que puede garantizar algunas cosas, pero lo que necesita el gobierno es... territorialidad, o sea, intendentes, sobre todo intendentes en distintos lugares porque no tiene intendentes en la provincia de Buenos Aires. Y entonces ahí lo que se juega, hay muchos más intendentes locales de origen radical que de origen del PRO, y tiene que sumar a los radicales. En ese contexto es muy importante un personaje que se llama Maximiliano Abad, que parece que se ganó la interna de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Vos decís, pero eso importa, importa por los intendentes. Hay algo que es que funciona en este caso, que suele funcionar, que es que cuando un gobierno se ve victorioso, los intendentes quieren ir atados a ese gobierno, porque si no el gobierno apoya a listas locales que como mínimo le quita concejales. Y entonces ese incentivo hace que en muchos lugares el PRO, el radicalismo, etcétera, diga, che, yo no puedo ir solo porque pierdo, o porque pierdo poder en mi distrito, o porque me pueden quitar el distrito, entonces voy con La Libertad Avanza. Claro, hay un problema en esta historia, que es, por ejemplo, las advertencias que mucha gente está diciendo, che, escúchame, estos tipos de repente se comen la democracia. Y vos estás apoyando para ganar por 10 minutos digamos, hay algo que si los radicales tuvieran convicciones, cosa que en una mesa política podría ser debatible, es para un seminario, los radicales tienen convicciones. A mí me parece que no tienen las convicciones de Alfonsín, no tienen las convicciones de Balbín, no tienen las convicciones de Irigoyen, no tienen los radicales que yo conozco ahora, los que conozco, no todos, hay excepciones, pero la mayoría de los que conozco son tipos de bajo nivel intelectual, bajo nivel ético, bajo nivel moral. ¿Qué les importa un pito el país? Le importa su cachito de poder chiquito. El cordobés de Loredo, por ejemplo. Bueno, vos sabés qué piensa y nada, está ahí corcoviando, viendo cómo hago, Córdoba vota para acá, no me puede, entonces te hace verso, qué sé yo. Son tipos realmente de un recorrido no muy lineal. Entonces vos tenés la fuerza que supuestamente era la que reclamaba por las libertades individuales, por la democracia, por la institucionalidad y por la república, bla, 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 yendo de rodillas a comer maíz de la mano de Karina Milei.
Entonces, ese dilema, entonces lo que está pasando ahí, más allá de un acuerdo político que le va a dar más potencia a Milei, no sé cuánta, pero más potencia a Milei en las próximas elecciones, lo que estás viendo es una deficción, una rendición. A ver, la centroderecha tradicional rindiéndose ante la derecha más radical. O sea, frente a las personas que le dicen a las feministas, las mujeres que luchan por sus derechos, feminazis. A las mujeres que interrumpen el embarazo le dicen asesinas aborteras. Y así, que no tiene ningún problema en establecer regímenes de presión sobre la prensa. Bueno, las cosas que venimos mostrando. Entonces, lo que estás viendo en esa negociación, y eso es lo más importante, es la rendición de la derecha o la centro derecha que se identificaba con la calle Pou, o que se identificaba con Piñera, o que se identificaba con Macron, o con Angela Merkel, por decir algo muy amplio, ante personajes que se identifican con Trump, que se identifican con Bolsonaro, pero sobre todo con Trump o con Orbán, con regímenes totalitarios o semitotalitarios, o que avanzan sobre las libertades individuales. Entonces, lo que yo más importante veo, y además veo con un nivel de autohumillación muy fuerte, ya a niveles más altos. A ver, Milei el otro día le retiró la mano a Jorge Macri. ¿Escuchaste a alguien del PRO defenderlo? Salir a algún lado, pero ni del equipo de Jorge Macri. Yo no quiero personalizar, pero voy a personalizar una persona. María Eugenia Vidal, por ejemplo. ¿Se siente bien callándose cuando humillan a alguien de su partido? Por ejemplo, ¿se siente bien? ¿Cómo será mascar bronca diciendo, pero no puedo decir nada? Porque además hay algo que es bastante elemental, que yo veo cómo se va armando la política en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones nacionales. Claro, parece que se van uniendo el PRO con La Libertad Avanza. Hay un lugar ahí perfecto para que haya una derecha moderada que desaparece ante su unión. Entonces, por ejemplo, fuera una buena política ella, agarraría y decía, ¿sabes qué? Yo con esto no voy a liderar lo que nosotros éramos. Y entonces va a haber alguna gente, poner un 8%, un 10%, pero sos vos. En lugar de estar pidiendo permiso, ella o cualquiera del PRO que tuviera nombre en su momento, si se separa de eso, tiene la capital un lugar y tiene la provincia un lugar. Ese lugar queda vacante y muchísima gente que estaría de acuerdo con el plan económico de Milei y no está de acuerdo para nada en todo lo que significa en términos de avance sobre las libertades democráticas. Pero bueno, vos lo tenés ahí, a ellos titubeando, temblando, negociando parcelitas de poder, una diputación, una senaduría, una intendencia. ¿Sabés lo que te va a durar una vez que se sienta fuerte Milei? Te pasa por encima. Y sin embargo, pensando en lo inmediato, bueno, por ahí sobrevivo, gano 2 concejales en el negocio, no sé qué, y así está. La fortaleza de Milei no se explica solo por la fortaleza de Milei, se explica también, como dice Morales Solá en su nota, por un montón de gente que se supone que tenía columna vertebral y hoy va hacia niveles de sumisión y autohumillación que son realmente muy, muy llamativos. Como decíamos con Jairo hace un ratito, en la agenda informativa también está Donald Trump. ¿Por qué? Porque Estados Unidos acaba de tomar una decisión que es impresionante para la cultura norteamericana, que es que todos los estudiantes becados en Estados Unidos no van a poder estudiar en Estados Unidos hasta nueva orden. En la Argentina eso no perjudica a los sectores de bajos recursos. Me imagino en la Ditela, me imagino en la San Andrés, me imagino en las universidades más de élite en términos económicos, mucha gente estudia ahí para después estudiar en Estados Unidos. Gran parte de los empresarios argentinos no podrían, con esta medida que apoyan a Trump, ir a estudiar a Estados Unidos. Es una medida realmente de asfixia de conexión de Estados Unidos con el mundo, y estamos hablando de la principal potencia de la democracia de la democracia occidental, que veremos hasta dónde llega con este delirio que está viviendo y de qué manera influye al mundo. De cualquier manera, están pasando cosas que antes no pasaban, y eso uno lo mira con, digamos, cierta inquietud, cierta preocupación. 8:43, es el momento que Yami Segovia te cuenta